Brenda, ¿cómo tú te das cuenta de un problema? Por ejemplo, tú dices, yo al entrar al salón y observar al profesor, me he dado cuenta que el problema del profesor es que está terriblemente deprimido. De que mi problema es la depresión. ¿Cómo te diste cuenta que mi problema es la depresión? Por la observación, quizás. Por la observación. ¿Qué observaste? Signos de depresión de repente. ¿Qué signo de depresión? Mirada perdida. Mirada perdida. ¿Qué más? Un semblante como... un mal semblante. Ya. Mal semblante. ¿Qué más? En los movimientos de la persona, que no es enérgica, que es como más calmada. Ya. Inmovilidad. ¿Qué más? ¿Cuál es lo más serio que le pasa a un deprimido? Uno que está triste. ¿Está triste? ¿Este es lo máximo? ¿Usted ha sentido una decepción amorosa o no? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Devastado, ¿no? Devastada. ¿Qué más? ¿Quería suicidarte o no? No, nunca. Nunca. Tanto. ¿Pero puede llegar un deprimido a suicidarse o no? Sí, claro. Sí. ¿Ve? Entonces, se está dando cuenta que no hay forma o manera de identificar un problema si no es por las manifestaciones del problema. ¿Ok? Y esto que parece tan sencillo con una depresión no es tan fácil. Y es donde ustedes, o la gran mayoría, comete errores. Porque no sabe identificar el problema a través de sus manifestaciones. Con esa aclaración, vamos a empezar. El primer punto que ustedes tienen que tener bien claro es qué maestría están llevando ustedes. ¿Qué maestría están llevando ustedes? Educación. ¿Qué maestría está llevando tú? Maestría en educación. Maestría en educación. O sea, su tesis podrá ser una tesis de salud, No. podrá ser una tesis de estadística. Todo relacionado con la educación. ¿Ok? Es bien claro que ustedes tengan eso para que no sea observada su tesis de educación. Muy bien. Informal. Entonces, yo les pregunto, ¿usted, el que está en tecnología educativa, podrá hacer una tesis en e-learning? No. No. Porque si ustedes no tienen claro eso, su tesis va a ser observada. ¿Sí? Y ahora más, y aquí sí les aconsejo, el posgrado de educación tiene líneas de investigación. Generalmente esas líneas de investigación coinciden con la mención que ustedes han escogido. Pero no vaya a ser que ustedes no estén dentro de esas líneas de investigación, puede ser observada. Yo tengo una asesorada que no me hizo caso, que hace su maestría en gerencia del servicio de salud y es una tesis básicamente de medicina, y le dije que si quiere que esa tesis tenga viabilidad, tiene que adecuarlo a la gestión o a la gerencia. O bien lo liga a planificación, a administración, a control, dirección o liderazgo y control para que pase la tesis. No lo hizo y fue observada ya en el momento que le iban a programar su sustentación. Entonces ha tenido y le dan 15 días. Felizmente solucionó su problema. Entonces yo les sugiero que tengan cuidado. En ustedes no hay mucho problema porque como están haciendo en su mención y ustedes hacen su tesis en su mención, nadie le va a observar. Pero no se le vaya a ocurrir el que está haciendo en tecnología educativa hacerlo en el ERDIG o en otra mención en la que ustedes no están matriculados. ¿Está claro eso, por favor? Muy bien. El siguiente paso que tiene que ver es el tema de investigación. ¿Ya? Muy bien, ¿ya te pregunté? Ok. Entonces, en este caso que les traigo, era educación virtual. ¿Ya? Ya tienen ustedes su tema. Ahora, ¿cuál es el otro punto que tiene que ver claro? Si ustedes han escogido un tema, en ese tema tienen que identificar o haber identificado el problema
que ustedes quieren estudiar. Entonces viene, ¿cuál es el problema a investigar? ¿Cuál es tu problema? Tu tema era Las TICs, uso de las TICs. uso de las TICs. ¿Cuál es tu problema? En el uso de las TIC, ¿qué has identificado en ese uso de las tecnologías de la comunicación de información como problema? Porque las TIC en sí no es problema, ¿o sí? No. Ya. A ver, terminamos entonces. En este caso, ¿sí? ¿Cuál era su problema? Era el diseño instruccional, ¿ya? Este era el problema de este maestrando. Entonces, una vez que yo tengo claro el problema, viene el siguiente paso. ¿Cuál es la manifestación del problema que voy a investigar? Por ejemplo, en el caso de ella, decía que su problema, cuando planteó de la depresión, dijo varias manifestaciones, ¿no? ¿Sí? Varias, sin llegar al suicidio, pero lo dominó. Entonces ella puede decir, yo voy a estudiar, ¿ya? Yo voy a estudiar todas las manifestaciones de mi problema, que va a depender de cuándo quiero titularme, cuánta plata tengo, si tengo acceso a la información. Entonces, no, yo voy a estudiar 2. No, mejor solo una. Eso depende de ustedes, ¿ok? Entonces, de las manifestaciones que ustedes han identificado para decir que ese es su problema, me tienen que decir ustedes acá una manifestación de lo que ustedes quieren estudiar. A ver, ¿qué manifestación de tu problema quieres estudiar? Uno de los grandes errores de la enseñanza es que se ha concentrado en el qué y el por qué, pero nunca en el cuándo y en el dónde, ¿sí? Por ejemplo, te pongo ahí. Yo aprendí, yo soy médico, ¿sí? Entonces yo aprendí a operar un apéndice. Perfecto, memoricé la técnica, operé, me dieron el título. Pero como no me enseñaron el dónde y el cuándo, yo voy a hacer mi práctica y veo pues que me duele la barriga, te hago todo, digo, sí pues, pero ¿lo opero o no lo opero? ¿Cuándo utilizo el bisturí? ¿En qué momento? Fracasé como médico, ¿no es cierto? Por eso lo importante es ya, tú aprendiste, aplica pues tu conocimiento en el área donde tú has estudiado. Entonces eso es importante. Lo que les estoy haciendo ahora es que ustedes apliquen su conocimiento de lo que han hecho, sus tareas y todo acá, en su tesis, ¿sí? Y eso da mejores rendimientos y mejores frutos, ¿o no creen ustedes? Porque ustedes ahora van a salir, ¿cómo le voy a decir? Aprendiendo a pescar. Nadie les va a engañar, ¿sí? Pero me parece que lo que potencializa esto es la retroalimentación que usted nos da en el momento, ¿no? Porque muchas veces, uno tiene preguntas, las puede plantear de repente por el foro de consultas, pero hasta que le respondan, no es lo mismo que responder. Claro, indudablemente, sí. Pero hay una virtud. Yo tuve una empresa, ¿sí? De turismo, ¿sí? Traíamos turistas japoneses. ¿Sí? Entonces la empresa estaba en seria crisis. Entonces me llamaron para reflotarla. Entonces vino un turista, una familia, bueno, y me dijo que costeara un viaje de España aquí al Perú. $1.500, me acuerdo mucho. Y el español es un regatero, pues, ¿sí? Menos. Llegamos a 1.200. Y quería más barato. Quería $1.000, me acuerdo. Entonces le dije de que el prestigio y la calidad del servicio que brinda la agencia no puede darle un servicio menos de 1.200. Usted encontrará otra agencia que le puede dar a menor precio y tiene la libertad de hacerlo. Punto. Después de 4 meses, me llega un correo de este turista y me dice, por favor, quiero el tour que usted me ofreció por $1.500. Pagó los $1.500. Entonces yo preocupado, cuando llegó acá, lo entrevisté y le dije, dígame por favor, ¿por qué usted prefirió mi empresa, ni siquiera al precio rebajado, sino al precio inicial? Por una sola razón, me dijo.
porque usted siempre me contestaba inmediatamente. Y yo no creo que haya una empresa mala que engaña a los clientes cuando le da respuestas inmediatas. Yo, desde esa época, a cada día que entraba a la empresa, veía mi indicador. Correos entrados sobre correos, o correos respondidos sobre correos entrados. Tenía que estar en 0.9. Y si estaba en 0.7, llamaba a la responsable y decía, ¿qué pasó? No es que el correo entró a las 3 de la madrugada. Ah, pues no va. Correcto, siga nomás, ¿no? Por eso, desde esa época, mi conducta es yo respondo inmediatamente apenas los leo. Si no los respondo es porque no los leí, no entré a la plataforma. Y les aconsejo que eso sea una rutina y un hábito en ustedes. Y no hay nada más importante para posicionarse que ya me digan, no, ese dos siempre me ha respondido, ¿no? No cuando le daba la gana, sino cuando yo le hacía una pregunta. Entonces, sigamos. Ustedes pueden salir en este curso con un proyecto o ya una tesis bien elaborada o bastante bien elaborada, lo presentan directamente. Pero si ustedes creen que su tesis todavía no está adecuadamente, falta pulirlo o han cambiado de tema, ustedes pueden tomar la asesoría virtual. ¿Sí? Y ahí sí en la asesoría virtual sale con su tesis sí o sí, salvo que abandonen. Pero yo no creo que voy a pagar para abandonar, ¿no? Algunos tenemos cursos todavía pendientes para culminar toda la maestría. Claro. Tiene que ser terminando. O se puede No enviar. necesariamente terminando, ¿no? Depende de ustedes, ¿sí? ¿Ok? Sí. ¿Recomiendan una asesoría virtual? ¿Sí? Sí. Sí. Yo he tenido, por ejemplo, el 6, en el primer grupo tuve 10 asesorados. De los 10, 2 abandonaron, porque no identificaban el problema. Si no identifican, yo no le doy pase, pues. ¿Sí? Pero los demás 8 están en proceso ya de titulación. ¿Sí? Ahí sí, porque son asesorías virtuales, personales. Que hay constancia también en el Claro, seguimiento, así es. y corrección sobre todo. Claro, es así. Lo que estoy haciendo con ustedes hago con mis asesorados, pero virtual, personal, en el aula virtual, face to face, ¿no? Tú, ¿sí? Débora. Sí, Ya. porque hay dos tipos. Hay uno que es un profesor por 2 alumnos, algo así. No, el que... Y el otro es el normal, No. el regular, que es un profesor por creo que más de 5 alumnos. Acá la universidad virtual tiene una asesoría virtual, personalizada. Sí. O sea, por ejemplo, claro, 1 a 1. Me llega su tesis, y yo lo evalúo, digo, ya, el proyecto está ok, con su cronograma, su financiamiento, su instrumento, pase usted a estadística. Tiene 2 meses con estadística para que les haga con ella la validación de su instrumento, ¿sí? Tienen para que tenga ya el trabajo de campo, o sea, tenga todos los datos, ella les haga la parte estadística, qué parte de estadística utiliza, les hagan los cuadros, las gráficas, la interpretación de los cuadros, y una vez que tengan todo eso, vuelven a mí o al asesor para que hacer el capítulo 4, resultados, discusión, conclusión, recomendaciones y alta para que sustente. Esa es la maestría virtual que tiene nuestra universidad, ¿sí? Muy bien. Me quedé acá. A ver, ¿qué pasó con este maestrando que les he traído? Dijo que la manifestación era la calidad de la educación, ¿ya? Dentro de su problema, que era el diseño instruccional, quiso estudiar la calidad de la educación. Miren, ¿qué es lo bueno de esta metodología? Que usted tiene acá su maestría, la mención, el tema, problema, manifestación del problema. Todo está ligado a su problema. Entonces, una vez que yo ya tengo determinado la manifestación, yo puedo preguntar cuál es el aspecto de la manifestación que yo quiero estudiar. ¿Cuál es el aspecto? ¿Ok? De repente, una de las manifestaciones que ustedes han determinado viene a ser el aspecto de una de ellas. Entonces, en este caso, por ejemplo,
¿Cuál era el aspecto que quería estudiar en esta manifestación de la calidad de la educación? El uso de las TICs, ¿ya? En esto de la calidad de la educación, quería decir el uso de las TIC. Entonces, vamos contigo a ver, ¿qué aspecto vas a estudiar de las manifestaciones que tú has escogido? Porque me dijiste que ibas a estudiar todo, una nomás, una, ¿no? Sí. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, ya cuando he identificado el aspecto, viene ahora el ámbito. ¿Dónde voy a estudiar mi problema? ¿Dónde he identificado mi problema? ¿Sí? Porque yo no puedo hacer una tesis sin un lugar donde existe el problema. ¿Sí? Y ese es el gran error de la mayoría. Describen lo que pasó en el mundo, en la región, en el país, en su localidad, pero uno no sabe dónde está el problema. Entonces lo tiene que identificar el ámbito, ¿ya? El ámbito. Por ejemplo, acá, ¿cuál fue el ámbito? Fue en el posgrado. El ámbito de tu pregrado. ¿El tuyo? Muy bien. Entonces, cuando ya he determinado, viene ahora el objetivo, ¿ya? Propósito, objetivo o finalidad de mi investigación. De la investigación, no lo que yo quiero, ¿sí? De la investigación. ¿Cuál fue de este maestrando? Ahí está. Eficacia. ¿Ya? Él quería ver la eficacia. ¿La eficacia de qué? Del uso de las TIC en la calidad de la educación en el posgrado. Eso es lo que quería ver. Vayamos por acá. Entonces ya tenemos claro todo referido a nuestro problema. Vuelvo a remarcar. Maestría, mención, tema, problema, manifestación, aspecto, lugar, objetivo. Todo relacionado a su problema. Viene ahora esta área, que ven acá ustedes, contiene la intersección de todos estos círculos. Acá está incluido todo lo que hemos hablado hasta ahora, todo. Es el área común a todo, que representa la población de estudio. Y cuando yo determino la población de estudio, lo tengo que acotar en espacio y tiempo. Por ejemplo, acá, dijo que la población era bachilleres, diplomados y maestrandos de 21 a 70 años de la Escuela de Posgrado del CAEM en el año 2017. La ciudad de Cajamarca. ¿Año? Año 2018. ¿2018? 18. 18. Miren, cuando ya ustedes determinan la temporalidad, 2019 o 2018, ya dijeron ustedes un diseño transversal, ¿sí? No es longitudinal. La importancia de cómo cuando van analizando, solito se va desprendiendo lo demás que vamos a ver después. Te olvidaste del año, no se olviden del año. La población lo tienen que acotar, por favor, en tiempo y espacio. Porque imagínense, si no ponen ustedes el tiempo, llega al informante, les ponga usted el tiempo. Ya perdieron 2 meses. Claro, puede decir tú, de alumnos particulares, ¿sí? En el distrito de Jesús María, 2019. Pero lo que tiene que tener es consentimiento informado de los alumnos que están dispuestos a contestar lo que tú le vas a... En este caso, ¿cómo se acredita de que Escrito. Simplemente una carta? Claro, dice yo, fulano y tal, consciente y bien informado, acepto participar en el estudio de la doctora tal. ¿Y piden ahí un número determinado de participantes o puede ser si tengo 10 personas, ¿no? Depende del problema, pues. Porque si haces una muestra muy pequeña, va a servir solo para esa. Va a depender, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de vamos a suponer, la eficacia de un medicamento, lo puedo hacer en 15 o 20 pacientes, ¿sí? Y una vez que he visto que no tiene problemas secundarios, lo aplico a la población y lo comienzo a vigilar para ver si en el uso masivo me da problemas. ¿Ok? Pero cuando es muy pequeño en esta cosa de educativo, no va a tener impacto tu estudio, ¿sí? Te pueden decir, es una muestra muy pequeña, pues, ¿no? ¿Sí? Puede haber una observación en Claro. ese caso. Ahora, hay investigadores que dicen que una muestra se puede considerar aceptable con 100, mínimo 100, ¿no?
Eso en términos generales, ¿sí? Pero puede darse, por ejemplo, que usted quiera hacer su estudio en Huánuco, en una universidad que solamente tiene pues 20 alumnos por aula. Ustedes toman a toda la muestra, o sea, toda la población, es una población, una muestra censal, ¿y de dónde van a sacar más alumnos? Pues si no hay. Entonces, esa investigación solo vale para ese sitio donde tú hiciste la investigación. No puedes extrapolarlo. ¿Me dejo entender? O sea, no hay ningún problema, ¿sí? Muy bien. Sigamos entonces. Miren, hemos hecho el análisis, hora y media de su problema de cada uno de ustedes, y recién estamos autorizados a hacer el enunciado o el título de nuestra tesis. ¿Ok? No hemos partido del título, sino hemos partido del problema para llegar al título. ¿Y cuál fue el enunciado? Miren, el enunciado fue la eficacia del uso de las TIC en la calidad de la educación en el posgrado de estudiantes de 21 a 70 años en la Escuela de Posgrado del CAEN en el año 2017. Pero ese título no salió de lo que yo quería estudiar, sino del problema que yo analicé. Tu título. Es la relación en el uso de un recurso TIC. Yo había escogido gamificación. La gamificación. Entonces sería ¿qué? Relación de la gamificación. Sí, en el aprendizaje. En el aprendizaje. De los alumnos. De los alumnos. Ingeniería, noveno ciclo, segundo semestre, de una universidad privada, 2019. Ese sería el título razonado, meditado de tu tesis, ¿ok? Ya, perfecto. Entonces, miren, cuando ya tengo yo mi título de mi tesis, es el resultado del análisis profundo que yo he hecho de mi problema, ¿ok? Una vez que tengo eso, viene el siguiente paso. ¿Cuáles son las variables de mi investigación? Estas variables que ustedes van a encontrar acá o van a identificar son las que obligatoriamente tienen que operacionalizar. Ambas. ¿Ok? Obligatoriamente. Las variables intervinientes, si quieren, lo hacen. Edad, sexo, ocupación, etcétera. Esos son secundarios. Pero estas que van a identificar no lo pueden ustedes ignorar. Y acá son de esta maestranda. Tecnología de la comunicación e información y la calidad de la educación. Entonces ya tienen ustedes esas dos variables, lo tienen que operacionalizar. Ahora, si ustedes van a hacer investigaciones experimentales y dentro de las experimentales, las cuasi experimentales y las experimentales propiamente dicho, tendrá que definir cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Pero si no es experimental y solamente son descriptivas, le llaman variable 1, variable 2, o variable A, variable B. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Ya tengo yo mi título, me dice cuál es la pregunta de investigación. Y para eso, ustedes este enunciado lo convierten en una pregunta. ¿Cuál es la eficacia del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la calidad de la educación en el posgrado de los estudiantes de la Escuela de Posgrado de CAEN el año 2017? ¿Ya? Lo convierten en... Antes que me olvide, la mayoría de las universidades aceptan no más de 25 palabras para el título de su tesis. ¿Ok? No más de 25 palabras para el título de su tesis. Pueden haber excepciones, pero traten de que no pasen las 25 palabras. No cuentan comas, sino palabras. ¿Ok? En San Martín, 25 palabras, ¿sí? El título. Y en el título no se aceptan abreviaturas. ¿Sí? ¿Ok? No se acepta. En el caso tuyo puede ser simplemente Universidad San Martín de Porres o la facultad. Punto. No especificaría ya la especialidad ni la escuela. Si no te alcanza, no pues.
Tienes que escoger uno de ellos, ¿sí? Sin incluir artículos o conectores. No. Solo palabras. Palabras. Muy bien. A ver. El nombre del instituto no. No. Muy bien. Entonces, una vez que ya tengo yo mi pregunta, ¿ya? Esta pregunta que ustedes han elaborado viene a preguntarse cuál es mi problema. Yo tengo mi pregunta de investigación. ¿Cuál es su problema general? El problema general viene a ser la pregunta que ustedes acaban de formular. Sí. Y hay una observación que decía en las separatas que nos había dado, cuando la pregunta normalmente se dice en qué medida influye en ese aspecto. Sí. ¿Qué tiene? ¿Cuál es tu pregunta? No entiendo. O sea, no se puede... Puedes, sí. Tú puedes formular, claro. ¿En qué medida? ¿En qué medida? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi problema general? Va a ser la pregunta de investigación y ustedes eso... Acá, su problema es esto, la misma pregunta, y eso ustedes lo ponen problema general y lo ponen ahí, ¿ya? Ya tienen identificado su problema general de investigación. El problema general de investigación, ¿sí?, que ustedes han generado es la misma pregunta de la investigación, sino que ahora se transforma en problema general de la investigación. Cuando el problema general de la investigación es muy compleja, ustedes lo pueden desagregar en problemas específicos, ¿ok? Pero ya tienen ustedes su problema general. Una vez que tenga eso, viene la pregunta, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi objetivo de la investigación? Ahí simplemente para convertir el título de su tesis en objetivo, anteponen un verbo procedimental en infinitivo para transformarlo en objetivo. Por ejemplo, determinar la eficacia del uso de las tecnologías de información y comunicación en la calidad de la educación en el posgrado de estudiantes de la Escuela de Posgrado del CAEM 2019. Sí. El problema no obligatoriamente tiene que... El problema es general, pero obligatoriamente tiene que haber problemas específicos. Si el problema no es complejo, no. Si el problema es complejo, sí. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si ustedes podrían acá objetivos secundarios, por ejemplo, problemas secundarios, podría ser de que la tecnología de la información, ¿no?, y la calidad de la educación. De repente, tecnologías, ustedes pueden hacer de 3, 4, 5 tecnologías, habría objetivos específicos por cada tecnología. Pero generalmente la mayoría usa uno. Así que no hay problema. No necesariamente. Quinto año de secundaria, Instituto Educativo Público San Pedro 5050, Callao 2019. Muy bien. Entonces, ya tengo yo mi objetivo. Una vez que he desarrollado mi objetivo, ¿sí?, que acá está para este ejemplo, ¿no?, que ya lo han visto, al costado donde he puesto mi problema general, yo pongo ahora mi objetivo general. Y ahí está mi objetivo general. ¿Sí? Entonces ya tengo yo mi problema general de investigación con el objetivo general de investigación. Luego viene, ¿cuál es la hipótesis general? No todos ustedes van a tener hipótesis, pero aquellos para los que van a formular hipótesis, no es sino aquella proposición de algo que va a suceder en el futuro que yo pienso que se va a dar. Esta es una hipótesis, ¿sí? ¿Ok? La hipótesis dice, mi hipótesis es que María está enamorada de Carlos. Esa hipótesis podrá ser corroborado si es cierto, están enamorados, o simplemente no lo están. Mi hipótesis fue falsa. Esa es una hipótesis. Para este caso, como le estamos enseñando a ustedes a pescar, porque de repente ustedes van a ser, y definitivamente van a ser asesores de tesis cuando sean maestras o maestros, van a tener que saber cómo se formula hipótesis. Acá está el ejemplo. El uso de las tecnologías de información y comunicación es efectiva en la mejora de la calidad de la educación en el posgrado de los estudiantes de la Escuela de Posgrado del CAEM año 2017. No podría ser hipótesis si yo pondría sería. Sería es posibilidad, es decir, no es hipótesis, ¿no? María podría, no es hipótesis. María está enamorada, esa es mi hipótesis, ¿sí? ¿Ok? Muy bien, vayamos contigo. Tu hipótesis, a ver.
No importa si no tienes tú, pero haz el intento, convierte en hipótesis tu objetivo. Positivamente en el rendimiento académico. Muy bien. Entonces, cuando ya formulé mi hipótesis, yo lo pongo al costado del objetivo general. ¿Ok? Ya tengo ahí definido mi problema, ¿sí? General, mi objetivo general y mi hipótesis general. He construido mi matriz de consistencia. Pero esta matriz de consistencia no tiene por qué ser observada, nadie lo va a observar. ¿Por qué? Porque hay una perfecta concordancia o consistencia entre el problema general, acá hay la eficacia, el objetivo de la eficacia y la hipótesis efectiva. El error que cometen muchos es que acá ponen eficacia en el objetivo eficiencia y acá ponen, por decirle, calidad o cualquier otra cosa. Tiene que ser exactamente la misma razón por la que ustedes están formulando problema, objetivo, hipótesis. Entonces, hay muchos o algunos que han cometido ese error de falta de consistencia. Entonces ya elaboraron su matriz de consistencia. Y finalmente han construido en la mañana de hoy día el título de su tesis en base al razonamiento, al análisis del problema que ustedes quieren estudiar. En este caso, para este maestrando Delgado, era pues la eficacia del uso de la tecnología de la información y comunicación en la calidad de la educación en el posgrado de estudiantes de la Escuela del CAEN en el año 2019. O 17, perdón. Entonces, con esto, nosotros hemos terminado esta parte fundamental de la tesis, que es el título o el enunciado. Bueno, acá tienen ustedes un libro que les puede a ustedes ayudar. Es un libro eminentemente práctico, ¿sí? Cada capítulo del libro es un capítulo de su tesis. Bueno, vayamos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿O todo está claro? Sí. Usted dijo de que no se permitía siglas o... En el título no. Ahí decía CAEN. Por eso, claro, eso lo tuvo que haber modificado el maestrando. Como yo traigo el ejemplo, no lo puedo modificar, por respeto al autor, ¿sí? Pero no se acepta abreviaturas en el título, ¿sí? ¿Ok? ¿Y en el conteo de las palabras también se cuentan los conectores? No. ¿Los artículos? No, No. solamente las Palabras, de sí. contenido. Palabras. Sí. Sí, en el caso del ejemplo, el maestrando hubiera puesto, en vez de es efectiva y la hipótesis, hubiera puesto favorece también. Sí, pero claro, puede poner favorece, pero el favorece es muy... ¿Favorece en qué sentido? O sea, favorece medianamente, significativamente, muy poco, ¿no? Ah, ya hay que agregarle. Claro, la hipótesis cuanto más específica es mejor, ¿no? Ya. ¿Sí? Porque puede favorecer medianamente, Ya. puede favorecer muy marcadamente, puede favorecer significativamente, o puede tener muy poco favorecimiento a la mejora, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es tu percepción? Que mejora, claro. Pero mejora mucho, poco, bastante. Es mejor que lo formules para que tu tesis sea mucho más contundente, ¿no? ¿Ya? Pero que lo puedes formular, sí lo puedes formular. No hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Pero en todo caso, la palabra que se escoja debe significar una medición. Ah, claro, claro. O sea, si pongo eficaz, debe haber tenido un instrumento para medir eficacia. Claro, lógico. O decir cómo tú lo vas a medir, ¿no es cierto? Cómo tú lo vas a medir. Por ejemplo, rendimiento. Yo voy a medir el rendimiento para esta investigación de acuerdo a la prueba escrita, a la calificación. Mi escala valorativa será excelente de 18 a 20. Medianamente ya le comienzan a dar ustedes el valor, ¿ya? El rango de... Para la hora que te escoja, se va a cobrar. Claro. Siempre las palabras te cobran, ¿o no? ¿Ah? Muy bien. Vayamos al siguiente punto. Ahora me van a demostrar ustedes si el problema que han estudiado ahora es un problema. Vamos a entrar
a descripción de la realidad problemática, ¿sí? Para que tengan el 60% de su tesis OK. El primer paso que tienen que hacer ustedes para describir su problema es, primero, con esta plantilla, el primer paso es definir claramente el problema a investigar, que ya lo han hecho profundamente, ¿ok? Y acá solamente se pone ideas fuerza, ¿ya? Ideas que nos van a servir de guía para hacer el texto de nuestra descripción de realidad problemática. Acá en este ejemplo que les he traído, para este maestrando, ahí está. Aprendizaje, dice, deficiente en la institución educativa Javier Herao. ¿Ok? Ese es su problema. Como ustedes ya han identificado su problema, les vamos a ver si se recuerdan del problema. ¿Cuál era tu problema? Muy bien. Entonces ya tienen claro el problema. Segundo paso es el diagnóstico del problema, ¿ya? Tienen que listar acá todas las manifestaciones de su problema, todas las manifestaciones del problema. Acá está el ejemplo. Este maestrando listó 4 manifestaciones, que lo pueden ahí ustedes leer. Bajo rendimiento, ausencia de nuevas tecnologías, poco interés y pensamiento lineal. ¿Ok? A medida que ustedes profundicen en el estudio de su problema, lean, mediten, irán descubriendo mayores manifestaciones del problema. Pero una vez que yo he puesto acá las ideas fuerzas de las manifestaciones de mi problema, el siguiente paso es determinar los antecedentes. Tengo que ver si mi problema ya fue estudiado por otros investigadores. Ya no hay nada que estudiar, ya todo ha sido estudiado y por lo tanto su aporte, su tesis no sería ninguna. Pero ustedes pueden decir que el enfoque que ustedes lo van a dar a su tesis es totalmente diferente a los enfoques que lo dieron los otros investigadores. O, de lo contrario, pueden ver que hay un aspecto que no ha sido estudiado por ninguno. Eso lo voy a estudiar. Y eso va a ser el aporte de su tesis. O pueden decir ustedes, sí, se estudió, pero en el lugar donde yo encontré el problema no ha sido estudiado en ese lugar. Entonces el problema servirá para ese lugar y punto. Entonces acá van a poner en idea fuerzas las investigaciones que ustedes han realizado. Ahí están las ideas fuerzas. En este caso tuvo 2 antecedentes. Y siempre en los antecedentes ustedes ponen de acuerdo a APA, ¿no? A las normas APA. En esta parte ustedes usan internacional, nacional, local. ¿Ok? Porque estos mismos antecedentes que van haciendo en su problema va a servir para los antecedentes de su marco teórico. ¿Ok? Sino que acá le están dando sustento científico a su problema. Le están diciendo al que lee que lo que ustedes están proponiendo estudiar no es invención suya, no es subjetividad suya, sino que ya ha sido estudiado por otros autores y que tú quieres profundizar o ampliar el conocimiento sobre este tema. ¿Ok? A ver, para que no nos gane el tiempo, voy a preguntar a 2. ¿Tienes antecedentes? Sí. Ok. ¿Tú? ¿Sí? María, ¿tienes antecedentes? ¿Sí? Todos tienen antecedentes, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando yo pongo acá las ideas fuerzas, es para darle cientificidad a mi tema, a mi investigación. Y pongo ideas fuerzas. El siguiente paso es ver qué va a pasar en la institución, en el lugar donde han detectado el problema, si nadie hace nada por solucionarlo. Entonces, es lo que ustedes van a elaborar, es el pronóstico, ¿ya? El pronóstico. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué pasaría si en tu institución no hacen nada por solucionar el problema que tú has identificado? Perfecto. Entonces, miren, esas ideas fuerza que ustedes me han mencionado, lo ponen acá, como ideas fuerza. ¿Sí? Ahí está, las ideas fuerzas. Acá puso 4
no se podrá mejorar la calidad educativa, seguirá habiendo por parte de los estudiantes inasistencia, cansancio mental y físico de los estudiantes y retraso en el desarrollo de competencias. ¿Ya? Esas fueron las ideas fuerza de este maestrando en cuanto al pronóstico. Y ahora viene el control del pronóstico. ¿Qué se debería hacer para que el problema desaparezca? ¿Qué se debería hacer para que el problema disminuya o desaparezca? Y acá tienen ustedes las ideas fuerza, ¿no? Innovar estrategias pedagógicas, realizar talleres de alfabetización, demostrar a los estudiantes el uso didáctico y demostrar que es factible el uso de la realidad virtual. Esas fueron sus 4 ideas fuerza de cómo debería controlar el problema. La ventaja del uso del aula invertida y la gamificación. Muy bien. Entonces, aquí vuelvo a repetir, cuanto más ideas fuerzas tengan, van a evidenciar que conocen mejor el problema. ¿Ok? Muy bien. Una vez que yo tengo eso, concluyo como 6º paso en una pregunta, que ya lo han hecho. Todos hemos hecho la pregunta de investigación, ¿no es cierto? Que no era sino el problema general. Y acá está la pregunta que hicimos en el ejercicio anterior. Eso ya lo tienen ustedes resuelto. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que yo he listado las ideas fuerza, voy a argumentar. El argumentar es darle un sentido analítico en un texto corrido de las ideas que yo he listado. Entonces, todas las ideas que yo he listado van a estar en un texto como argumentación de cada idea. Te voy a pedir a ti que me ayudes en leer, ¿sí? ¿Cómo argumentó el problema? A ver. Bajo rendimiento en la comprensión oral. Ya. Lo que quiero es que sepan que eso tiene que desarrollarlo argumentando, ¿sí?, el problema, ¿ya? De tal forma que lea su descripción problemática, ya lo introdujeron al problema, lo centran, ¿sí? Tienen ustedes toda esta, no esta semana, sino el domingo, el próximo domingo, ustedes tienen que entregarme el informe final de su tesis. Y ahí tendrán la descripción de la realidad problemática, como lo están haciendo ahora, para darles ya, es decir, tu proyecto está bastante bien. Falta pulirlo, falta producir, pero está muy bien. Está claro. Entonces, ahí yo revisaré cómo han redactado finalmente su descripción de su realidad problemática. El título ya lo han hecho y esto va a ser en el informe final de la tesis, ¿sí? Porque ya ustedes terminan la tesis en este curso, ¿no es cierto? Sí. Entonces ya deben tener la tesis casi lista para que cuando tomen la asesoría, si lo tomen, simplemente sea un refuerzo y una revisión. Yo he tenido en este ciclo, de los 4 asesorados que tengo en enero, 1 a la semana lo pasé a estadística, porque su proyecto que había hecho en el curso estaba bastante bien. Va a estar en estadística 2 meses, va a dependerse y seguro puede ser, si él tiene toda la data ya recopilada, puede ser en 15 días salir de estadística, vuelve a mí. Yo calculo que en el marzo debe terminar su tesis para que se titule en agosto. Por eso digo, trabajen bien esto porque a cualquier asesor que llegue una tesis bien, va a ser bien fácil que los asesoren, ¿no? Pero ¿qué pasaría si llega un tesista y dice, oye, este no es un problema, ¿no? Identifique el problema. O que te diga, la metodología que estás usando nada tiene que ver con tu objetivo. Es hacer otra tesis, ¿no es cierto? Por eso traten de trabajar esta semana lo más concientizadamente en hacer su descripción de su realidad problemática, porque ahí está el 60% de su tesis, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, hablé el argumento del diagnóstico, por favor. Acá se dan cuenta ustedes que todas las ideas fuerza que puso este maestrando en el paso anterior está incluido en este texto, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, las ideas fuerzas que ustedes van a poner en esta etapa del diagnóstico, lo incorporan en un texto corrido. Y ese va a ser el segundo párrafo de su descripción de su realidad problemática. Muy bien, acá tienen ustedes los antecedentes de su problema. Para esta parte de su
de su tesis, basta con 2 o 3 antecedentes, ¿sí? ¿Ok? Y para el marco teórico, le piden 4 o 5. Absolutamente nada. Ustedes no tienen que comentar absolutamente nada. Solamente ponen lo que encontró el investigador. ¿Ya? Acá no discuten. Cuando hagan ustedes en el marco teórico los antecedentes, no se comenta nada. Se pone lo que el investigador encontró y punto. ¿Ok? Muy bien. Profesor, ¿y los antecedentes de la parte del marco teórico pueden ser los mismos? Son los mismos, claro. Estos ampliados. Claro. Son exactamente lo mismo, ¿sí? Y tienen que tener particular cuidado en que todos los antecedentes que ponen en su bibliografía tienen que estar en el texto de la tesis. ¿Ok? Porque si no hay uno que está en la bibliografía y no está en el texto, va a ser observado. O estando en el texto, no está en la bibliografía. Porque tienen que pasar por el Turnitin, o sea, para detectar plagio, ¿sí? Pero tienen que cuidarse desde este momento de referenciar idea que no son de ustedes, pongan la referencia, ¿ya? Muy bien. A ver, por favor, el pronóstico. ¿Cómo argumentó el pronóstico? Muy bien. Acá también puso en un texto corrido todas las ideas fuerza que puso en control del pronóstico. Ese sería el 4º párrafo de su tesis, o sea, de la descripción de su realidad problemática. ¿Cómo argumentó el control del pronóstico? Acá también está, las ideas fuerza que puso en el control, ¿se acuerdan? Eran 4, están incorporados en este texto corrido. Y este sería el 5º párrafo de su descripción de su realidad problemática. Y terminarían con la pregunta, por ejemplo, acá hay una inconsistencia, ¿no? Cuando es proyecto de tesis, es en futuro. Ustedes están haciendo la tesis, es en pasado. Acá el maestrando se puso acá fue, pero no puso guió. Acá está, no cambió de su proyecto, al pasarlo a tesis no lo cambió. No se olviden, siempre la redacción del proyecto de tesis futuro, pero como ustedes están en la tesis ya, su redacción tiene que ser en pasado. Una vez que han hecho eso, miren, todo el texto que han elaborado en cada paso, ustedes lo ponen acá. Este es el párrafo, el primero es el párrafo de argumentación de su problema, este de acá, ¿sí? Esta es la argumentación del problema, este es del diagnóstico unido con un colector, ¿sí? ¿Ok? El segundo párrafo de diagnóstico con los antecedentes unido por un colector. Los antecedentes con el pronóstico, con otro colector, y el pronóstico con el control del pronóstico por otro colector. Y terminan finalmente con el párrafo final, y ustedes habrán tenido el texto de su descripción de su realidad problemática, y ustedes harán un copy-paste de esto, lo copian y lo pegan donde dice descripción de su realidad problemática. Ahora, ¿puedes leerlo para darle un sentido, por favor? Para que escuchen el texto, ¿no? Gracias. Aquí hay 2 cosas que va a ser observado por el revisor, ¿sí? Uno, que no ha referenciado bien en norma ZAPA, porque le falta el año, ¿ok? Y además, acá dice como proyecto guiará y como tesis fue. Entonces, debe haber dicho guió y fue. Tienen que tener ese cuidado porque el observarlo implica 2 o 3 meses de demora, ¿sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿hay algo del texto de este maestrando, de su descripción de su realidad problemática, que nada tiene que ver con el problema? ¿O todo, cada punto, cada párrafo de este texto está directamente relacionado al problema o no? ¿Alguien le puede decir, un revisor o un jurado, nada tiene que ver con su problema, retírelo? No. Esta es la forma adecuada de redactar su descripción de su realidad problemática. ¿Y qué tienen que hacer? Copian y lo pegan en la parte de su tesis que dice descripción de la realidad problemática. ¿El uso correcto de la norma?
Nosotros, se refiere en este curso del revisor de la tesis. En la tutoría. En la tutoría virtual que refiere, ahí se ve todo. O sea, se pule todo, Todo, antes todo. De presentarse. Claro, porque está el prestigio de usted y del asesor, ¿no? Claro, porque como dice que a veces si hay una observación puede demorar 2, 3 meses más la tesis. Sí, pero si yo soy tu asesor y te observa, al día siguiente lo estamos levantando, porque no va a ser una observación de fondo. Lo grave es que sea de fondo, ¿no? Claro. Ahí sí. Volver a nacer Claro. la tesis, ¿no? Pero si dicen corrija esto, huele esto, es facilísimo, ¿no? Entonces no se preocupen. Sí. Una consulta. ¿Y la asesoría es obligatoria o no? No, No. no es obligatorio, porque tienes que pagar. Me dijeron que cuando era virtual, sí era obligatorio llevarla. Yo también me dijeron ¿Cuál? ¿Cómo? No lo entiendo. Que cuando hemos llevado la maestría online, la maestría virtual, sí es obligatorio el llevar la asesoría. La asesoría aquí con él. Ahorita yo soy el tutor, ahora finge como un asesor no oficial, ¿no? No, él lleva No la oficial. asesoría de un curso. Ah, ya, ese sí, no sé. Yo estoy hablando de la asesoría de la Facultad de Turismo Virtual, perdón, de la UNCP Virtual, ¿sí? De eso te estoy hablando. Hay un programa especial de asesoría virtual para egresados, ¿ok? Para que ya quieren sustentar su tesis, que tiene un costo. Y ese es voluntario, o sea, ¿no? Que si ustedes trabajan ahora bien, a conciencia, no van a necesitar asesoría especial, salvo al revisor. Porque cuando ustedes mandan su tesis al revisor, el revisor le va a decir, corrige esto, cambia esto, mira el otro, ¿no? Va a ser un asesor crítico, ¿no? No te va a ayudar a hacerlo, sino te va a decir, cambia esto, si no, no te da pase a sustentar. No es tan constructivo como una asesoría. Ah, claro. Pero es voluntario, ¿sí? Sí. Por ejemplo, si me mandan a cambiar una parte de la tesis, ¿va a demorar 2 meses para poder yo pasar nuevamente en alguna corrección? No, lo que pasa es, por ejemplo, si te hablo en el personal, yo no sé cómo serán los demás, pero si, por ejemplo, mandas una tesis en que te has asesorado y te observan, ¿no es cierto? Lo vamos a absolver dentro del día siguiente, si es posible, lo más pronto posible. Cuando yo digo 2 meses, ¿a qué me refiero aquí? Cuando tú envías tu tesis, lo va a mandar a un revisor. El revisor va a tomarse su tiempo. Dice 15 días, pero lo están entregando al mes y medio. Pues no tienen tiempo, pues no están dedicados exclusivamente a la tesis. Así es, ¿no? Te lo mandan, ¿ok? Eso lo manda al revisor. El revisor lo manda a la secretaria. La secretaria va a hacer el documento para que te lo vuelvan a enviar y tiene que firmarlo el director. Eso te lo envían a ti. Tú te vas a comunicar conmigo. Nos tenemos que reunir para levantar el programa, la observación. Lo envías a la secretaria lo vuelve a enviar al asesor para ver si levantó o no levantó la observación. Él lo contestará cuando tenga tiempo. Un mes, medio mes, qué sé yo, ¿no? Hay algunos que demoran 6 meses. ¿Ok? No hay comunicación directa, entonces. Con el revisor, no. Los tiempos para sustentar son agosto y diciembre, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refería, ¿sí? Porque si el revisor que te observó es rápido, pues no demorará más de 15 días, ¿no? ¿Pero usted cree que es recomendable llevar el curso de...? Depende de tu nivel de tu tesis, pues. Por ejemplo, ¿sí? si está avanzado y ahí menciona pues 7 meses el... ¿Yo por qué les aconsejo? Por lo estadístico, ¿no? ¿Quién le va a hacer el estadístico? Le va a hacer sus cuadros, le va a utilizar el estadístico que va a confirmar su hipótesis o sus objetivos y le va a hacer la interpretación de sus cuadros. Y lo único que le quedaría a usted es hacer la discusión. Pero si tú tienes una tesis ya avanzada y eres estadístico, dominas o sabes, no necesitas por qué tener asesoría, ¿sí? O contratas un asesor afuera y te lo hace, ¿sí? La ventaja de esto es que vas con asesor, con estadístico y con el asesor para la parte final de la discusión. Y el asesor va a ser tu jurado, miembro del jurado cuando sustentes. Va a tener quien te defienda, ¿sí? Pero no es obligatorio, cada uno
¿Esa lo asesoría que... cuánto tiempo es, profesor? ¿Ah? ¿La asesoría cuánto tiempo es? Creo es 6 meses, 6 meses, ¿sí? Pero ese 6 meses es relativo. ¿Ese 6 meses es el máximo? No, el máximo. El máximo, si tú quieres más, pedirás una ampliación, te costará más, ¿sí? Pero hay, por ejemplo, de ese asesorado que yo les cuento, ya está en asesoría de tesis a la semana que yo lo asesoré. Si uno corre... Lo puedes hacer en 2 meses, en un mes. ¿Sí? La asesoría es máximo 6 meses, pero lo pueden hacer en un mes, en 2 meses, en 3 meses, de acuerdo a ustedes. Así es. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Vamos a ver en este punto donde hay algunos errores en algunos de ustedes que hay que pulir, ¿sí? El diseño metodológico. Acá tienen ustedes, cuando vean el tipo de diseño metodológico, tienen que ustedes ver si es básica, pura, fundamental o sustantiva. Básicamente el que crea conocimiento, ¿ya? El que es básica crea conocimiento, ¿ok? Pero ustedes, en su mayoría, están en tecnológico, que van a probar una tecnología, van a evaluar una tecnología, van a crear una tecnología, ¿ok? Entonces, cuando vean ustedes tipo de investigación, ustedes me van a decir, en este caso, por ejemplo, de este tesista, era tecnológica. ¿Tu tipo de investigación? Es tecnológico. Tecnológico. ¿Tuyo? Tecnológico. Tecnológica, creo. ¿Cómo que creo? Estoy dudando. Tú ya no puedes dudar porque ya tienes tu problema descrito, ya tienes... Claro, herramientas tecnológicas tienen que ser. ¿Cuál era tu...? Herramientas digitales. Tecnológico. Ya. ¿Suyo? Tecnológico. 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 ¿Tuyo? Tecnológico. ¿Tuyo? Tecnológico. Tecnológico. ¿Suyo? Tecnológico. 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 ¿Tuyo? Tecnológico. ¿El tuyo será? Tecnológico. ¿Tuyo? No sé. ¿No sabes? ¿Por qué? Yo voy a aplicar Es una básica, pues. metodología. Es básica. ¿Ya? Es básica. Ya dije acá. ¿Tuyo? Tecnológico. ¿Tuyo? Tecnológico. Básico. Tecnológico. Tecnológica. Tecnológica. Tecnológico. ¿Ah? Tecnológico. Tecnológico. Tecnológica. Muy bien. Entonces ya tienen ustedes eso, por favor, lo apuntan en un costadito, ¿ya? Tecnológico. ¿Ok? Crea conocimiento. No tiene que ver con tecnología, sino con el conocimiento, ¿sí? El siguiente punto es el enfoque. ¿Qué enfoque va a tener mi investigación? Y cuando se trata de enfoque, tiene que ver si es cuantitativo, ¿ya? Tiene que ver con números, mide variables, ¿sí? Cuantitativo. O si es cualitativo, ¿ya? Valora cualidades, ¿ok? Nada tiene que ver con números, ¿ok? O de lo contrario puede ser mixto. Ambos, tanto es cualitativo como mide, tiene que ver con números, es una mixta. En este caso, de este maestrando era mixto. El suyo. Cuantitativo. Cuantitativo. Cualitativo. El mío es mixto. 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 Cuantitativo. 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 Mixto. Cuantitativo. Mixto. Cuantitativo. Mixto. ¿Tuyo? Cuantitativo. ¿Tuyo? Cuantitativo. ¿El suyo? Mixto. Cuantitativo. ¿Tuyo? Mixto. Cuantitativo. Cuantitativo. ¿Tuyo? Cuantitativo. Cuantitativo también. ¿El suyo? ¿Tuyo? ¿Mixto? Es cuantitativo. Tengo una pregunta. Dime. Yo había avanzado un poquito y había colocado como una investigación aplicada en referencia a un autor. Espérate, que había leído estamos acá. No, la pregunta anterior. porque Era yo tipo. el tipo, yo lo había puesto como tipo investigación aplicada, Ya. según Yaupas. No, es que el tipo que es básica o es tecnológica. Pero eso no depende Ese nivel. del autor que se está citando. Por ejemplo, yo ahí en la parte No, de es que, tipo, claro, he hecho la cita o estoy haciendo Claro, referencia lo que a una sucede, sí, lo que sucede es que
pueden confundir lo que es mixto con lo que es nivel de investigación, o tipo con nivel. La aplicada es un nivel, pero ya lo vamos a llegar, ¿sí? ¿Ya? Acá, este es un resumen de varios autores. Es una consolidación de toda la metodología de varios autores, ¿sí? Pero el momento ¿Ya? que uno lo redacta, Por eso, tengo sí. que hacer la cita. Claro, si tú dices, por ejemplo, ya pasó, tú pones eso y yo soy tu jurado, ¿ok? Digo, a ver, licenciada, ¿cuál es tu profesión? Docente. Ya, a ver, usted docente y licenciada, ¿no? A ver, licenciada, porque usted considera que su investigación es aplicada. Según Ñaupas, ¿Ya? la investigación aplicada no solo busca conocer una problemática, sino actuar en ella para modificar el problema. Entonces, ya, usted me está hablando a nivel de, o usted está refiriéndose al nivel de la investigación. Porque cuando es aplicada, ¿qué sucede lo aplicado? Usted hace una investigación científica, ¿ya? Y determina cuál va a ser la solución al problema que usted investigó. ¿Sí? Una vez que ha determinado la solución al problema que investigó, usted me lo va a aplicar a la realidad para que lo evalúe después si realmente transformó la realidad. Es el máximo nivel de investigación científica, porque transforma la realidad. ¿Eso quiere ser usted? Se va a titular el año 2020. ¿Ah? Ñaupas lo pone como tipo de investigación. No es tipo, es nivel. Entonces ahí... Simplemente te dirá, usted ha puesto el autor, pero no es lo común. O sea, no siempre lo que un autor dice es ley, ¿no es cierto? La ciencia nada es ley, todo es relativo, ¿sí? No, claro, por eso, pero aquí en esta parte Ñaupas lo pone como tipo. ¿Cómo saber qué autor sí? No simplemente le pones el autor. Por eso, pero lo que yo te voy a cuestionar es que tu investigación no es aplicada, pues. Por eso digo, claro, usted puede decir, claro, por eso, usted puede decir, mire, doctor, yo estoy poniendo que según este autor es esto, ok, pero tu investigación no corresponde a ese nivel de investigación. ¿Sí? Tú estás haciendo sobre, ¿cuál era tu...? Una influencia, una cuasi, quería ser, ¿no? Ya pues. Aplicada a dos grupos. Para el pensamiento crítico. Ajá, ya, entonces tú tienes que decir, ya, tú determinas que la herramienta 5E va a aumentar el nivel crítico de los estudiantes, ¿ok? Muy bien, aplícame pues. Para que tú apliques eso ¿en qué tiempo vas a ver el efecto? Al final del ciclo. ¿Ah? Hacerlo en 10 sesiones, por ejemplo. Desde el inicio del ciclo hasta el final del ciclo. Por una eso. pre y una post. Claro. Pero eso va a tener que ser en el tiempo. ¿No es así? O sea, no, te voy a decir, o sea, cuando tú tienes una información que llega a tu cerebro, primero tiene que transformarse en conocimiento. Y una vez que se transforma en conocimiento, tiene que transformarse en comportamiento. O sea, en que tiene que mejorar lo crítico, ¿sí? El análisis crítico de los estudiantes. ¿Ok? Te va a llevar tiempo. Y tiene que demostrar que cambió la realidad, no solamente la realidad de ese salón, sino de la institución donde tú estás haciendo, porque el problema no es del salón. No sé si me dejo entender. Claro, tengo una población, claro. solo voy a tomar una muestra. Es el máximo nivel de investigación, pero tú tienes que ver cuándo te quieres titular. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, mixto lo ponen al costadito, ¿sí? Sigamos. Niveles. Hay un nivel exploratorio cuando muy poco se ha estudiado o no se ha estudiado el problema que ustedes quieren abordar, ¿ya? No se ha estudiado o se ha estudiado muy poco. El siguiente nivel es el descriptivo. Describen, describen y describen, nada más, ¿sí? El otro nivel es el nivel relacional, o sea, van a relacionar variables, ¿sí? Para la maestría les exigen que sea por lo menos 2 variables. El que tiene una sola variable tendría que averiguar si le van a aceptar la tesis con una sola variable. El siguiente nivel de la investigación
es el explicativo. El nivel explicativo es cuando ve la causa. ¿Ya? El que quiere ver la causa es un nivel explicativo. El predictivo es cuando ustedes van a predecir lo que va a pasar en el futuro. Ese es un nivel predictivo. ¿Qué va a pasar con los alumnos en donde se aplica la estrategia 5E, ¿sí? Con el análisis crítico de aquí a 2 años? Tú vas a predecir qué es lo que va a pasar. Ese es predictivo. Y acá viene lo que tú decías, el nivel aplicativo. Cambiar la realidad. Es el nivel más elevado de la investigación. Ojalá todos hiciéramos investigación aplicada. La mayoría hacemos investigación que no es aplicada y que en el mejor de los casos termine en un anaquel o en su biblioteca. Ojalá que todos fueran investigaciones aplicadas, ¿sí? Es el máximo nivel. Profesor, Sí. ahí está indicando que el nivel explicativo estaba haciendo mención que corresponde al tipo pura básica. Sí. En este caso, que yo voy a hacer una tecnológica, mi nivel no podría ser explicativo entonces, ¿o sí? No, porque tecnológica es cuando tú vas a utilizar el instrumento, la tecnología. Pero cuando tú usas la tecnología, simplemente puedes describir lo que sucede con la tecnología, ¿sí? Puedes ver el efecto de la tecnología en un salón donde aplicas y en otro salón donde no aplicas, lo vuelves experimental. Simplemente el tipo tecnológico pasa a basarte en una tecnología para evaluarlo, ¿sí? Para crearlo, pues nada tiene que ver con lo que tú dices, ¿ok? No están íntimamente relacionados. Si es esto, tiene que ser así, ¿ok? Muy bien. Sí. Una preguntita en cuanto a los enfoques. ¿A qué se refiere exactamente con el enfoque cualitativo a que se evaluara cualidades? ¿Qué cualidades? Claro, el cualitativo simplemente es que tú vas a evaluar, vas a describir cualidades, manifestaciones, características. ¿Sí? No vas a cuantificar, no vas a medir nada, ¿sí? Por ejemplo, digo, la maestranda de la maestría de educación con énfasis en tecnología de la información, ¿sí? Es alta, blanca, bonita, simpática, usa lentes, terriblemente enamorada, ¿sí? Falta mucho, ¿ok? Pero aplica bien su instrumento y se va y es egresada y obtiene su título. Describí. Esa es cualitativa. ¿Y cuáles son sus instrumentos? Es la observación, ¿no? Es cuando tú observas, cuando haces entrevistas a profundidad, cuando haces entrevistas simples. En cambio, la cuantitativa te obliga a medir, a manejar números, porcentajes, desviaciones, media, moda, ¿sí? ¿Me dejo entender? Estadística. Esa es la... Y cuando usas ambas, es mixta. Muy bien. Entonces, acá, en el caso del ejemplo, fue relacional. Vamos contigo. Nivel de tu investigación. Ahí están los niveles. Para serles sincero, ¿Cuál es tu objetivo? Me gustaría que sea aplicada. Mi objetivo es, obviamente, aplicar una nueva metodología, o sea, utilizar las herramientas tecnológicas virtuales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la eficiencia en el uso de los simuladores de negocios. Claro. Entonces, tu tesis va a demostrar que sí es efectivo. Sí es efectivo. ¿No es cierto? Sí. Punto. Pero si es aplicada, él lo tendría que aplicar en tu colegio o donde estudias para ver si realmente lo que has determinado se da en todo. Depende de ti. ¿Vas a hacer eso? Esa es la idea. No, pero ¿qué es lo que quieres? Ahora tú terminas ahorita el curso. Me gustaría que sea aplicada. Ya, aplicado, ok. ¿El tuyo? Aplicada. Aplicado. También quiero dejarlo como aplicada, pero tomando, especificando el tiempo, de repente acá 2019, 1, porque si lo enmarco en ese tiempo puedo ver los cambios Claro, en ese sí, espacio de tiempo. pero, no, pero los cambios que vas a ver en ese tiempo es tu tesis, ¿sí? Es lo que tú estás demostrando con tu investigación que es
buena, ¿ok? Pero aplícalo pues para ver si eso funciona en el colegio, en el área donde tú has hecho. ¿Ok? Esta es la aplicada. O sea, la aplicada nace en una investigación científica previa. No sé si me dejo entender. Aplicándolo a una población mucho mayor. Claro. Porque cuando tú haces una investigación científica en tu tesis, ¿qué vas a demostrar? Que el uso del método 5E incrementa significativamente el criterio crítico. Pero lo has hecho pues en tu salón. ¿Ok? En tu investigación eso se ha demostrado, ya has demostrado. Ahora cambia la realidad pues del colegio. Mi población yo la voy a demarcar. En mi muestra también la voy a decir qué tamaño. En esta muestra, estoy investigando en esta muestra y al inicio del ciclo es mi preprueba, al final del ciclo, luego del desarrollo de todo ese programa, tengo estos resultados. ¿No llega a ser aplicada si lo estoy enmarcando en ese tiempo y en una muestra? No, porque tú estás recién, o sea, es problema de concepto. O sea, yo no puedo hacer, por ejemplo, una investigación aplicada si es que previamente yo no he hecho una investigación científica sobre lo que yo voy a aplicar para cambiar la realidad. Tú recién en tu investigación vas a demostrar que lo que vas a estudiar cambia la realidad en tu estudio, ¿sí? Pero cuando hablamos de realidad no es la realidad de tu muestra, sino la realidad del ámbito donde tú has encontrado el problema. No sé si me dejo entender. Ahora, puede darse el caso, vamos a ponernos el caso, que tú pones aplicada, pero te estás refiriendo solamente a tu investigación. Y si no te lo observan, en buena hora, pues va a depender de quién es tu jurado, ¿no es cierto? Bueno, las veces que yo he sido muchas veces jurado, te voy a ser sincero que no saben metodología. Y entonces pasa. Pero sí tiene que ser consciente de que una investigación aplicada, y eso sucedió, por ejemplo, en la Continental, en una universidad, que yo era asesor de varios maestrandos y veía que ya aplicada. Y cuando se le hizo notar lo que te estoy comunicando, no hicieron caso, pues para ellos es aplicada, ¿sí? ¿Y por qué decía que era aplicada? Porque hacían, por ejemplo, un análisis de documentaria, de documentos de una empresa, y decían, yo voy a aplicar con este método, por ejemplo, por darte un ejemplo, un método de análisis, y demostraban que cambiaba la regla, decía, eso es aplicada, pero no es científica, pues. ¿Sí? Y después la SUNEDO lo observó, porque ahora la SUNEDO evalúa las tesis, ¿no es cierto? O sea, ahora no te aceptan cualquier tesis registrarla en la SUNEDO, ¿sí? Entonces tuvieron que cambiar, y le cuento porque me llamaron para cambiar el acta, porque ahí decía aplicada, y no era aplicada, pues, ¿sí? Pero eso depende de usted, de repente no te lo observan en buena hora, sino que cuando te lo observen tú tengas el argumento para poder decir por qué has puesto aplicada, ¿ok? Muy bien, ¿el tuyo? Explicativo. Explicativo. ¿Tuyo? Explicativa también. ¿Tuyo? Relacional. Relacional. Explicativo. Relacional. Exploratorio. Explicativo. A ver si le explico un poco, me apoya con este tema, ¿no? Ahorita, actualmente, lo que se usa como TIC es aula virtual de diapositivas. Ya. Lo que yo pretendo hacer es agregar herramientas de gamificación, la gamificación, y ver cómo es que jugando prácticamente se inmersen más en el estudio, y eso les va a ayudar a obtener mejores notas y mayor desempeño. Yo lo veía por el lado aplicada porque voy a cambiar el curso actual de cómo se está llevando. Pero te digo, según la aclaración que hemos hecho, si no te lo hicieron, buena hora. Pero no se olviden que la metodología tiene que derivarse de su objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? La relación. Entonces, si es relación, tiene que ser relacional, pues no puede ser aplicada, ¿sí? ¿Ok? No se olviden que la metodología se deriva del objetivo, ¿sí? ¿En qué me quedé? Tuyo, ¿no? Sí. A ver, tuyo. Descriptivo. Descriptiva. ¿Tuyo? Bueno, sería explicativo, pero en cuanto a mi tipo de investigación no es pura ni básica, sino es tecnológica. No... ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo es determinar la eficacia del uso del Facebook.
Ya. En la mejora de la capacidad de comprensión. Claro, entonces si vas a determinar tú la eficacia, dos cosas, o vas a describir la eficacia o vas a hacer explicar o vas a hacer causal. ¿En qué nivel estará tuyo? ¿Vas a describir si el Facebook es eficaz o es que tú vas a tratar de ver que el cambio de eso es debido al Facebook, que va a ser explicativo? Pero quiero comprobar, ¿no? Si realmente... Claro, usted va a ser explicativo, entonces tú vas a explicar que el uso del Facebook fue lo que realmente mejoró el aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces estaría en el nivel tuyo explicativo. Exacto. ¿Y de qué forma sería aplicada? Aplicada es cuando tú determinas que el uso del Facebook mejora significativamente el aprendizaje. Eso lo he demostrado. Ahora lo aplicas en tu centro de trabajo. Justamente eso es lo que quiero hacer aplicando el pre-test. No, pero cuando aplicas el pre-test y post-test es para tu investigación. ¿Sí? Pero cuando ya tú determinas que tu investigación ha demostrado que el uso del Facebook mejora significativamente el aprendizaje, cuando lo aplicas en tu centro donde has determinado el problema, porque el problema no es en el aula, es en el centro, ¿no es cierto? Tú ya no tienes que hacer pre-test y post-test, de frente y aplicas porque sabes que tu investigación científica ha demostrado que es efectivo. Entonces, cuando tú lo aplicas y después de 1 año o 2 años tú vuelves a evaluarlo, demuestras que cambiaste la realidad. De un aprendizaje por decirte que tenía de 0,8 ha pasado a 18. Cambiaste la realidad del aprendizaje en ese ámbito donde tú identificaste el problema. Entonces, para sustentar tendrá que pasar bastante tiempo. Claro. ¿No? Para que... Así es, ese es el sentido de la aplicada. Ahora, como hemos dicho con tu compañera, puede darse que cuando tú sustentas y le dices que tú es cambiar la realidad en tu muestra, en tu aula, cambiaste la realidad de esa aula, te pueden aceptar. Pues va a depender de quién tenga el criterio de lo que es aplicada. Lo que yo quiero darles es el concepto amplio de lo que es una investigación aplicada. Por eso es que es difícil esto, si no todo el mundo haría aplicada, ¿no? Sí, porque pensé que era aplicada. Claro. En un sentido reduccionista es aplicada para tu muestra, pero la realidad no es la muestra, pues. No sé si me dejo entender, ¿no? Sí. Bueno, sí. Dígame. Pero, por ejemplo, si yo tengo una que es descriptiva, Ya. ¿cierto? Yo quiero analizar el salón, quiero analizar a los estudiantes porque he detectado, ¿no?, que hay situaciones que comprometen su rendimiento, ¿no? Entonces, es descriptiva porque voy a decir, ¿no?, el 30% Claro, es así, el 15% es así, voy a describir. No, pero ya cuando le dices 20% es así, ya es cuanti. No, es que es mixta. Tú dijiste mixta, ¿no? Cuantitativa, es cuantitativa, porque voy a poner en Ya. números lo que voy sacando, ok. ¿cierto? Pero cuando yo tenga esa información me va a ayudar a proponer soluciones, Claro. a tomar decisiones en un futuro o no hacerlo nunca. Claro. ¿No es cierto? Sí. Pero si yo tomo una decisión para mejorar en función de esa información, ¿sería aplicativa? Si tú lo vas a aplicar para cambiar la realidad, sí. Pero va a ser posterior a tu tesis, ¿sí? Claro, o sea, Porque tesis va a ser como claro, porque referencia. esa era la disyuntiva en la universidad. Si es aplicada, tú no me puedes demostrar con tu investigación que has demostrado que es efectivo. Demuéstramelo que cambió la realidad. O sea, lo tienes que hacer por lo menos 1 año después. Claro, entonces yo tengo que llegar a un punto y estar en ese punto, Claro. que no complicarla, porque puedo enredarme, ¿no? Claro, Bien. claro. Ya en tu doctorado lo usas negativo. Sí, a ver. Yo acá estoy jugando en varios términos, ¿no? El mío es comprobar por la eficacia del uso del Facebook. Ahora, si es buscar la eficacia del uso del Facebook, yo en primer momento había pensado exploratorio, pero puede ser más bien explicativo, causalidad. Claro, depende. Si tú lo vas a ligar a que la causa de la mejora es el Facebook, sí. Es causalidad. Claro. ¿Ya? Muy bien. ¿En qué me quedé? Ya me perdí yo. ¿Ya todos dijeron? ¿En dónde me quedé? Ya, a ver. Vamos, el suyo.
¿Sería explicativo? Explicativo. ¿Usted? Igual. ¿Tuyo? Explicativo causal. Lo único nomás que todavía no me queda claro es, el mío es explicativo causal, ¿ya? Pero el tipo de investigación, según ese, es básico, dice, puro básico. Pero tipo es tecnológico. Claro, es que el tipo, el nivel, el enfoque y el método son diferentes, no son relacionados. No son dependientes exclusivos. ¿Ok? Muy bien. ¿Tuyo? Explicativo. Explicativo. ¿Tuyo? Descriptivo. Descriptivo. Muy bien. Vamos por acá. ¿El suyo? ¿Tuyo? Yo tengo una duda. A ver. El mío sería relacional, si es que yo estoy usando las dos variables, una es cuantitativa y otra es cualitativa. Ya, bien, relacional. Digamos, ya, entonces yo en un salón voy a evaluar en cuanto al promedio de calificaciones y a la vez quiero evaluar cómo ha aumentado el interés o la motivación. Ok. Quiero hacer... Lo que estamos haciendo es una revisión de toda la metodología. ¿Ok? Pero estamos haciendo un análisis, como estamos enseñándoles a pescar, que tengan una visión de todo. Y una vez que yo termine, vamos a aterrizar en lo que debería ser el de ustedes. ¿Estamos? Porque en el caso tuyo, por ejemplo, si tú vas a hacer un estudio cuasi experimental o experimental, ya no cae en ninguno de esos, pues. O sea, ya no podría ser descriptiva, me refiero. ¿Sí? Simplemente se queda en experimental. ¿Ok? Experimental no es otro nivel. No, por ejemplo, O podría ser un explicativo. es un explicativo, ¿no? Experimental. Sino yo me refiero que cuando uno dice es experimental ya no puede ser descriptivo. ¿No es cierto? Entonces, vamos a terminar la visión general y ahí aterrizamos en la metodología de cada uno de ustedes. ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Tuyo? 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 Muy bien. Entonces, vayamos ahora al siguiente punto. En el método empleado, puede ser no experimental o experimental, ¿ya? En el caso de no experimental es aquel que no usa pues experimento. Y todo experimento se refiere a que tiene un grupo control o tiene un grupo experimental. Cuando es un estudio preexperimental, tiene grupo experimental, pero no tiene grupo control. Cuando es cuasi experimental, tiene grupo control y grupo experimental, pero no controla 100% la variable independiente. Y cuando es una experimental propia, tiene grupo control y experimental, la muestra se asigna aleatoriamente, o sea, estadísticamente aleatoriamente, y además se controla 100% la variable independiente. La variable independiente es aquel que el investigador lo domina a su antojo. Por ejemplo, voy a hacer un estudio experimental de cómo actúa la droga, la buscapina, para calmar el dolor de la barriga abdominal. Entonces, yo voy a ir cambiando la dosis, a ver con 5 miligramos, con 6 miligramos, con 10 miligramos, con 15 miligramos, y veo el efecto, calma o no calma el dolor, cuánto calma. Esa es una experimental propia. Yo manipulo la variable independiente que es la buscapina, y la dependiente es el dolor abdominal, ¿sí? En una cuasi experimental yo no lo domino a 100%. Bueno, voy a hacer un estudio cuasi experimental. Tomo este salón y tomo el otro salón. En este le aplico vamos a suponer que utilicen el Canvas y en el otro no utilizan el Canvas. Y veo los efectos. Yo no manipulo la variable independiente que es Canvas, ¿sí? Yo no lo manipulo. Solo voy a ver el efecto. Esa es una cuasi experimental. ¿Ok? Y una pre-experimental es el que no tiene control, pues. Yo hago a esta aula y le aplico el Canvas y veo si mejoró o no mejoró el aprendizaje. ¿Está claro? ¿Cómo? Pre-experimental. Pre-experimental. Muy bien. Entonces, en este caso, En la cuasi experimental no hay manejo de ninguna de las dos variables. ¿en la? Cuasi.
En la cuasi, tú si lo manejas parcialmente, no totalmente, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, en el Canvas, tú puedes decir Canvas para determinados cursos, pero en matemática no lo uso. Pero no es que tú vas a cambiar el Canvas, manipularlo para... Esa es una cuasi, no lo manipulas o lo manipulas muy levemente, no completamente, ¿sí? La experimental más se da en las ciencias duras, ¿no? O sea, en anatomía, biología. Puede haber experimentales también acá en educación, ¿no es cierto? Puede haber, evidentemente, pero es más complicado. Cuasi experimental sí. Cuasi experimental sí. Hay varios que tienen cuasi experimental, ¿ya? Sí se puede. Esto de asignación a la exposición es para médicos, o sea, no lo vamos a ver. En este caso, que estamos tratando de este maestrando era no experimental. Hablamos, tuyo. ¿Experimental o no experimental? Preexperimental. Preexperimental. ¿Tuyo? Cuasi. Cuasi. Experimental. Experimental. Cuasi. Preexperimental. No experimental. No experimental. No experimental. Preexperimental. ¿Ah? Preexperimental. El tuyo. No experimental. No experimental. Suyo. Cuasi. Cuasi. No experimental. No experimental. No experimental. Tuyo. Cuasi. Preexperimental. Tuyo. Cuasi. Tuyo. Cuasi. No experimental. No experimental. Cuasi. No experimental. No experimental. Cuasi. Cuasi. Muy bien. Entonces ya tienen el método de investigación. Vamos a ver los que no son no experimentales, ¿ya? Cuando yo digo mi investigación no experimental, yo tengo que ver si es un diseño descriptivo. Y si es un diseño descriptivo, yo tengo que analizar si es simple, o sea, simplemente el describo. Si es comparativo, lo voy a comparar, el grupo control con el grupo esto, o simplemente no lo voy a comparar. Va a ser correlacional, o sea, voy a correlacionar la variable A con la variable B. O puede ser también causal comparativo, o sea, voy a comparar y voy a ver la causa. Hay varios que querían ver causal comparativo, a pesar de que es no experimental, puede ser causal comparativo. Puede ser longitudinal, si lo voy a ver en el tiempo, o puede ser transversal, si lo voy a ver en un momento determinado. Y además puede ser de seguimiento. O sea, empiezo ahora a aplicar el Facebook y lo sigo durante el tiempo para ver si el cambio fue constante y real. Ese sería uno de seguimiento. Acá tienen ustedes los tipos de diseño descriptivo. Puede ser simple, comparativo, correlacional, causal comparativo, longitudinal transversal o seguimiento. En el caso de este maestrando fue correlacional y transversal. O sea, correlacionó sus variables y lo hizo en un tiempo determinado. A ver, los que dijeron no experimental. ¿Cuál de ese diseño no experimental es lo que van a realizar? ¿Quién dijo que era no experimental? A ver, ¿cuál de ellos va a ser correlacional? ¿Quién más? ¿Correlacional? Simple. ¿Ah? Simple. ¿Alguien más? ¿Transversal? ¿Correlacional? ¿Alguien más? Correlacional. Muy bien. Entonces, una vez que he tenido claro esos conceptos, acá tienen el experimental, que ya lo hemos visto, es preexperimental, cuasi experimental y el experimental. Ya le he dicho, la diferencia es el preexperimental no tiene grupo control, el cuasi experimental tiene grupo control y experimental, pero no se controla 100% la variable independiente. Y el experimental tiene grupo control y experimental y la variable independiente se controla al 100%. Y acá tienen ustedes, en el caso del maestrando, no era pues experimental, simplemente no pone nada. Y acá tienen
la síntesis, ¿sí? Entonces, yo puedo tener, en este caso, por ejemplo, era tecnológica, mixto, relacional, no experimental, descriptivo, correlacional y transversal. Pero si yo digo que ya es relacional y es correlacional, estoy repitiendo. Entonces, para simplificar, yo simplemente pongo mi diseño. Es tecnológico, mixto, no experimental, descriptivo, correlacional y transversal. Y eso es lo que pongo en mi tesis, ¿sí? No tengo que explicar nada, porque su asesor, quien revisa la tesis y el jurado, sabe metodología, pues no le van a explicar. No es un libro de texto la tesis, ¿sí? Entonces vamos a hacer la síntesis, a ver de cuál sería su diseño metodológico. Vamos a ir a lo más importante, ¿ya? Que es cómo van a ustedes determinar sus variables, ¿sí? Vamos a ir al cuadro, acá. Lo que quiero decirles lo siguiente a ustedes. Cuando ustedes tienen ya sus variables y han identificado las variables, cada uno sabe sus variables, tienen que ver si es cualitativa o si es cuantitativa, ¿ya? Si yo determino que mi variable es cualitativa, quiere decir que puede ser dicotómica, si tiene 2 o más características, sí, no, por ejemplo, ¿sí? Nuevo, antiguo, vivo, fallecido, son categorías. Eso es una variable cualitativa. O puede ser politómica, tiene más de 2 categorías, soltero, casado, viudo, divorciado y mancebado, ¿no? O sea, son categorías politómicas, ¿sí? Depende, porque tú puedes decir, por ejemplo, la calidad se mide, no se puede medir la calidad. Pero tú dices, para fines de investigación, yo voy a medir la calidad de acuerdo a esta valoración, ¿sí? Claro. Si tiene un puntaje de tal a tal, diré excelente calidad, de tal a tal, o sea, tú determinas tu investigación cuál va a ser tu escala valorativa, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, en tu aula invertida, tú puedes decir, yo voy a decir si funciona, si es que, por ejemplo, de 70 a 80%, de 80 a 100%, funciona excelentemente. De 80 a 60, medianamente y tal. Entonces, con ese, para tu tesis, tú has determinado la medición de tu aula virtual, o invertida, perdón. Y esos excelentes son que claro, mediciones. sí. Eso ustedes lo ponen en la metodología, cómo van a clasificar o vas a medir tu aula invertida, ¿sí? El otro puede ser que tú lo vas a medir por las competencias, ¿sí? Sí, había hecho unas dimensiones de adquisición de conocimientos y consolidación de lo aprendido. No, pero ese es de la variable. De la variable. Por eso, espérate un ratito, ¿ya? Muy bien, esa es la cualitativa. ¿Cuál es la escala de medición? Para que no se confundan, por favor. Si mi variable es cualitativa, mi escala de medición es la nominal, ¿ya? Sí. Carece de categorías. Y la variable puede ser, por ejemplo, género, masculino o femenino. Esa es una escala cualitativa nominal, o sea, una variable cualitativa y su escala de medición es la nominal. Masculino, femenino. Estado civil, soltero, casado, viudo. Ustedes dicen características, no están diciendo nada más, ¿sí? Y la ordinal, es la otra escala de medición, es cuando da orden, o sea, la categoría lo ordena. Por ejemplo, la instrucción primaria, secundaria, superior, y la otra, por ejemplo, es la intensidad leve, moderado, severo. Hay varios de ustedes que me han puesto nominal y me dan excelente, mediano, bajo. ¿Ok? Entonces, si yo pongo que hay un orden de mi característica, ese es ordinal. Si yo solamente menciono la característica, es nominal. ¿Ok? Muy bien. Vayamos a lo siguiente, nunca se olviden. Si es una variable cualitativa, puede ser solo dicotómica o politómica, no puede ser de otra manera. Y medida única y exclusivamente por la escala nominal u ordinal. ¿Ya?
no puede ser medida por otra escala. O es ordinal, orden, o es nominal, digo su característica. Por ejemplo, hombre blanco y negro. ¿Qué tipo de escala es? ¿Y cómo lo medirás? Que la escala de medición es nominal, pero la variable ¿es cuantitativa o es cualitativa? Cualitativa, ¿ok? Ya estamos hipoglicémicos. Vayamos a la otra variable, la variable numérica o cuantitativa, ¿ya? La variable numérica o cuantitativa. Puede ser continua o puede ser discreta, ¿ya? Puede ser continua o puede ser discreta. Cuando usted dice mi variable es cuantitativa, tiene que decir cuantitativa continua o cuantitativa discreta. Acá en la continua es cuando muestra números enteros, se pueden representar con números enteros o fraccionados, continua, ¿sí? 10 kilos y medio, ¿no? 11 kilos y medio, etc. En cambio, la discreta proviene de contar solamente, pueden ser presentados números enteros. Por ejemplo, 10 hombres, 20 hombres, 30 hombres, no puede decir menos 10 grados, 0 grados y 20 grados. Cuando yo digo menos 10 grados, o cuando digo, por ejemplo, 0 grados, ¿estoy diciendo que no hay temperatura? No, ese 0 es relativo. A pesar que marca 0, sí hay temperatura, ¿ok? Igual hora del día, 0 horas, 10 horas, 19 horas. El de razón tiene el 0, ¿ya? Implica ausencia de la característica. Por ejemplo, peso. Cuando yo digo 0 kilos, quiero decir que no tiene peso, ¿no es cierto? No tiene peso. Cuando digo 0 grados de temperatura, no estoy diciendo que no tiene temperatura, sino que la temperatura es igual a 0. Hijos. 0 hijos quiere decir que no tengo hijos. ¿Sí? ¿Tú tienes hijos? Tú tienes 0 hijos, ¿sí? Muy bien. ¿Está claro, por favor, de las variables o no? Bien. Vuelvo a repetir. Si una variable es cuantitativa, solo puede ser continua o discreta y ser medida en interválica o en razón. No me pueden decir variable nominal y la escala intervalar, o la variable cualitativa y su escala de medición, la de razón. Muy bien. Acá tienen ustedes la síntesis, ¿ya? Variable categórica o cualitativa, variable cuantitativa o numérica. Muy bien. En el tiempo que nos queda, vamos a tratar de hacer un ejercicio. Variable, ¿ya? Lo más rápido, por favor. Acá tiene esta variable, la desnutrición. ¿Ya? A ver, la desnutrición, ¿será una variable cualitativa o cuantitativa? Es una variable cualitativa. ¿Ok? Y ustedes van a hacer su ejercicio con su variable que ya lo han hecho en la tarea 1, ¿no? Pero podría ser cuantitativa, si lo mide por índice de masa corporal. No, la desnutrición es cualitativa. La medición es el instrumento para ver el grado, lo vamos a ver después, ¿ya? ¿Ok? Es cualitativa. La escala de medición, en este caso, es la ordinal. ¿Por qué? Es ordinal porque el indicador va a ser peso, talla, edad y categorías. Tiene sus indicadores. El instrumento se va a medir el peso con la balanza, la talla con el tallímetro, la edad con fecha de nacimiento por DNI o partida y las categorías en la relación del peso con la talla y edad. Vamos a relacionar peso, talla y edad. Según su función que cumple, en este caso de este maestrando, era un diseño experimental. Entonces, lo trataba variable dependiente y variable independiente. Para este caso, la desnutrición era variable dependiente para esta investigación. Dimensiones de la variable. Cuando la variable es muy compleja, se divide en subvariables o variables secundarias o dimensiones. ¿Cuáles serían las dimensiones de estas variables? Es esto. Puede ser, según la desnutrición, puede ser normales, puede estar con retardo del crecimiento,
y todo lo que ustedes lo pueden leer. Definición conceptual. La definición conceptual es lo que se ha definido la variable, que lo puedo encontrar en libros, en investigaciones, en el diccionario. Yo tengo que poner la definición conceptual. En este caso, por ejemplo, tiene ahí la definición conceptual de normales, de retardo de crecimiento, de nutridos agudos y de nutridos con retardo en el crecimiento. Ahí ya lo defino, eso lo han definido los expertos, ¿ok? Pero lo que yo tengo que hacer con mis variables es transformarlo de tal manera que exprese un número para que yo pueda medir la variable. Si yo no lo puedo transformar en número, no voy a poder medir la variable. Y esa manera de definir cómo lo voy a convertir, esta definición conceptual, en variable o medible, es lo que se define la definición operacional. ¿Cómo lo voy a operacionalizar? ¿Cómo lo voy a medir mi variable? Y acá ustedes tienen la definición para todo esto. Se presentará en normales con retardo de crecimiento, en nutrición aguda, estoy explicando. Entonces, no se olviden. Por ejemplo, si yo digo, una de mis variables es la calidad, ¿ya? La calidad será, ¿qué tipo de variable? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. ¿Será nominal o será ordinal? Si es nominal, yo diría, sí tiene calidad, no tiene calidad. Pero yo quiero decir, excelente calidad, mediana calidad, baja calidad, sería ordinal, ¿ok? Sería ordinal. ¿Cómo yo defino mi calidad operacionalmente? ¿Ok? Por eso la calidad conceptual es la satisfacción del usuario, ¿no? Mi definición conceptual, satisfacción del usuario. Mi definición conceptual. ¿Cuál sería mi definición operacional? La diferencia entre lo que yo esperaba encontrar y lo que yo encontré. De 1 a 5. Por ejemplo, sí. En la definición conceptual hay que hacer referencia a la fuente. Así es. Así es. Hay que hacer la referencia. Por ejemplo, digo yo, la definición conceptual de 1 a 5. ¿Ok? Ustedes me van a calificar de 1 a 5 con qué expectativa vinieron a esta clase. Unos habrán venido con una expectativa baja, no voy a aprender nada. Otro voy a aprender algo. Otro voy a cumplir, porque si no, no me dan pase para graduarme. ¿Sí? Y otro porque voy a aprender. ¿Sí? ¿Ok? De 1 a 5. Y después, antes de entrar al aula, yo les tomo la encuesta. Califíquenme de 1 a 20 qué cosas esperan encontrar. Calificó 5. Calificó 2. Cuando termino la clase y se van, les vuelvo a tomar la encuesta. Me calificó 3, me calificó 5. Entonces, mi definición operacional va a ser la diferencia entre lo que pensó encontrar y lo que encontró. De ella, por ejemplo, 5 menos 3 me queda 2. Positivo, ¿no es cierto? Vino con 15 menos lo que encontró 2. Ella me puso 1 y me puso 5. 1 menos 5 menos 4. Entonces, yo con eso determino si mi percepción fue mucho mayor que mi expectativa, mi calidad fue buena. No sé si me dejo entender, ¿sí? Ella esperó encontrar uno que nada iba a aprender y sale aprendiendo un montón. Califica que la clase fue buena. Ella vino con 5 y salió decepcionada, pues, más o menos, ¿no? Baja calidad de la clase. Ya definí operacionalmente mi variable calidad. ¿Está claro, por favor? Porque si no definen operacionales, va a ser observada. ¿Sí? También va a depender de quién sea su jurado y quién revise la tesis, ¿sí? Porque si no le interesa o no revisa eso, simplemente... Ahora, la gran mayoría no lee la tesis. Lo leen cuando están ustedes sustentando, ahí va viendo, ¿sí? Pero yo sí lo leo todo. Yo se los observaría, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado. Definición operativa, ¿cómo lo voy a lograr? Mi definición conceptual, que es un concepto teórico, ¿cómo lo voy a aterrizar para ser medible? Entonces, no se olviden la definición operacional. La unidad de medida
es importante que pongan, ¿no? Si aplica, no toda variable aplica todo lo que estamos viendo, ¿no? ¿Ok? Sino cuando aplica, en este caso peso gramos, talla centímetros y la edad en años. Valor final de la variable, ahí lo tienen ustedes. En el caso por de la calidad, mis valores finales serían excelente calidad, mediana calidad, baja calidad. Eso es la operacionalización de las variables, que lo ven ahí final. Esto lo hacen copy y lo ponen en anexo, de acuerdo a la guía. No sé si le piden en anexo dentro de la metodología, pero han hecho una buena operacionalización de variables. La gran mayoría hizo adecuadamente su operacionalización. La grande fallas fue en categorizar el tipo de variable y la escala de medición y en no poner definiciones operacionales. ¿Hay alguna pregunta, por favor?